Con noticias de la economía, la Reserva Federal de Estados Unidos anunció ayer el aumento de la tasa de referencia en 75 puntos base por tercera vez consecutiva, llegando así las tasas de interés a un 3,25% en Estados Unidos, su nivel más alto desde la crisis financiera de 2008. Ahora, ¿cómo afectará esta nueva alza al mundo y también a Chile? Se lo preguntamos al decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola Nicolás, muy buenos días, gracias a ti por la invitación. A ver, vamos primero con lo que fue la decisión de la Reserva Federal, de la Comisión de Mercados Abiertos, que se esperaba, ya habían habido señales por parte de las autoridades del FED y principalmente por los últimos datos económicos, especialmente de la inflación, que hacían presagiar, digamos, esta nueva alza en las tasas de interés, ¿no? Sí, este aumento de tasas, Nicolás, está en sintonía con lo que esperaba el mercado. Recordemos que la inflación en Estados Unidos hoy día es de un 8,3%, muy por sobre el 2% habitual a que nos tiene acostumbrado la economía estadounidense. Y por lo tanto, la Fed ha hecho un recorrido anunciando constantemente que su tarea principal, y así lo ha anunciado Powell, es retomar los niveles de inflación en torno al 2%. Y por lo tanto, esta decisión es consistente con eso. De hecho, ha dicho lo siguiente: miren, nosotros hoy día estamos avanzando a una tasa que va a llegar al 3,25%, pero vamos a terminar el año 2022 con una tasa del 4,4% y el 2023 va a seguir subiendo hasta 4,6%. Y algo que es súper importante, Nicolás, es la pregunta: ¿cómo van a quedar las tasas después de este ciclo? Recordemos que Estados Unidos nos tiene acostumbrado, a diferencia de lo que ocurre usualmente en nuestro país, a una tasa en torno al 0%, entre el 0 y el 1. Pues bien, lo que va a ocurrir, y eso ha dicho la Reserva Federal, es que desde el 2025 en adelante esto va a bajar, pero en torno al 2,9%. Es decir, después de este ciclo las tasas van a seguir estando altas. ¿Y por qué esto es importante? Porque recordemos que el trabajo de todo banco central es contener la inflación. Y para eso se suben las tasas con el objetivo de frenar la demanda interna, frenar el consumo y por lo tanto estabilizar los precios. Pues bien, Sí. ese es el resultado esperado. Sin embargo, al aumentar las tasas, también lo que ocurre es que se frena la inversión. ¿Por qué? Porque endeudarse resulta más caro. ¿Y qué ha Claro. dicho la Reserva Federal? Ha dicho, mire, nosotros estamos conscientes que con este aumento de tasa podemos aumentar el desempleo. Hoy día está en 3,7%, pero esto va a aumentar Qué seguramente en torno importante, al Alejandro, 4%. y hacer un punto ahí, perdona que te interrumpa, porque a diferencia de lo que es el Banco Central de Chile, que su gran objetivo es mantener la inflación a raya, podríamos decir, la Reserva Federal tiene dos objetivos: lo de la inflación, pero también el mercado laboral, que eso lo hace distinto y por eso también a lo que tú vas. Exactamente. Y de hecho, la Reserva Federal ha dicho, mire, nuestro mercado laboral es robusto, va a aguantar bien esta situación. Por lo tanto, nosotros estamos en condiciones de seguir aumentando en forma agresiva la tasa porque el mercado va a aguantar bien, aunque esto signifique pasar de un 3,7% de desempleo a un 4,4%. Pero además la Reserva Federal ha dicho otra cosa, y no con estas palabras, pero esto es lo que uno puede interpretar. Y lo que ha dicho es que estamos en recesión. ¿Por qué? Porque bajó la proyección de crecimiento para este año muy poco por sobre el 0%, 0,2%. Es decir, la economía de Estados Unidos está en una recesión. Y también bajó la perspectiva de crecimiento para el próximo año a no más de un 1,2%. Es decir, el escenario para Estados Unidos y por lo tanto para el mundo es complejo en los próximos años y eso significa que tenemos que anticiparnos y nuestra economía nacional también ocuparse para poder enfrentar estos años o este temporal que se viene difícil. Claro, en ese punto uno diría, a ver, ¿cuáles son los efectos de esta decisión de política monetaria de la Reserva Federal, del Banco Central de Estados Unidos? Obviamente desde lo financiero hay, vamos a ahondar en eso, por supuesto, Alejandro, pero desde la señal es claro también lo que puede ser la trayectoria de su símil aquí en Chile, ¿no? Pero uno diría, bueno, pero el Banco Central de Chile ha estado subiendo la tasa de interés, la tasa de política monetaria referencial durante todo el año y de manera bastante más agresiva que el FED. Sí, también recordemos que el piso del Banco Central en Chile es distinto al piso que tiene la Fed en Estados Unidos, Sí, no claro. son órdenes de magnitud diferentes. Sin embargo, lo que tú dices es completamente cierto. El Banco Central ha dicho que ha tenido que subir las tasas para controlar la inflación y va a seguir haciéndolo si es necesario.
Ahora la pregunta es cuánto más. Hoy día estamos en 10,75%. Hay discusión entre los expertos que señalan que esto podría llegar hasta un 12%. Puede ser. Lo importante es que estamos pasando por esto, es como un paciente, ¿no?, que tiene fiebre, tiene síntomas complejos. La receta que se le ha dado al paciente es la receta correcta, es decir, el Banco Central de Chile ha hecho su pega y la ha hecho bien. Hubo alguna discusión en la última reunión de política monetaria respecto de cuánto subir la tasa, 3 votos a favor Claro. de subirla a 75 puntos, hubo alguna discrepancia, pero más allá de eso, la pega del Banco Central la ha hecho bien. Ahora la pregunta, y por lo tanto, Nicolás, los resultados los vamos a empezar a ver en los próximos meses y en los próximos semestres. Por lo tanto, a no desesperarse quienes esperan un resultado inmediato, porque eso no es así, toma cierto tiempo. Pero también, y esto es súper importante, Nicolás, no solamente la política monetaria, es decir, el trabajo del Banco Central, es importante para contener la inflación en el caso de nuestro país. También la política fiscal. Y la Ujú. pregunta allí es qué va a hacer el Ejecutivo, es decir, a través de los ingresos y los gastos del Estado, para poder complementar y ayudar la tarea del Banco Central a contener la inflación Sí. sin frenar significativamente la inversión, porque el desafío que tenemos hoy día es cómo crear más Alejandro. empleo y avanzar en inversión. Ahora, y en ese punto de política fiscal y también viendo lo que se viene en este punto, me imagino que es clave la discusión que se va a dar en las próximas semanas del proyecto de ley de presupuesto, ¿no? Así es, son varias patitas o varios Esa pilares que una, tiene la digamos, política. pero entendiendo también en este minuto lo que se va a hacer, ¿qué presupuesto planteo yo como ejecutivo para el próximo año? Que además, en el último informe de política monetaria del Banco Central, se proyecta que va a haber una recesión que se profundiza también en torno a sus últimas estimaciones, digamos. Exactamente, el Banco Central ha dicho que nuestra economía el próximo año se puede contraer hasta en 1,5%. Y Ujú. eso al final del día significa afectar el bolsillo de las familias chilenas con menos empleo y menos ingresos. Ese es el drama de la situación. Pues bien, lo que tú planteas es fundamental, el presupuesto 2023. Recordemos que el 2021 tuvimos un presupuesto expansivo con las ayudas fiscales y se contrajo después un 22,5%, la contracción más importante que haya tenido en nuestro presupuesto en la historia para normalizar la política fiscal. Pues bien, hemos visto hoy día que la ejecución del presupuesto ha estado por debajo lo esperado. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando se discute en paralelo una reforma tributaria, que lo que quiere es allegar más recursos al Estado, y por el otro lado estamos discutiendo un presupuesto de la Nación 2023, que el Ejecutivo nos dice que va a crecer en torno al 4 o al 5%, la pregunta es, ¿no tendremos que administrar mejor los recursos que hoy día tiene el Estado para llegar con ayudas y beneficios directos a las familias? A mí me parece que ese es el camino. Y por lo tanto, el crecimiento real del presupuesto para el próximo año no deberá superar el 2% de lo ejecutado este año. Esa es una forma, Nicolás, de ayudar a contener la inflación con un incremento moderado que no frene la economía, pero que junto con otras políticas permita avanzar en mayor inversión y crecimiento para generar más y mejores empleos. Ujú. Ahora, eso desde la política fiscal. Ahora, desde la política monetaria, Alejandro, ¿hay margen para mayor acción por parte del Banco Central? Sí, hay margen, lo conversábamos antes, es posible que la tasa pueda seguir subiendo hasta un techo en torno al 12%, hoy día estamos en 10,75%, Sí. pero no mucho más que eso. Es decir, el Banco Central ya hizo su trabajo, la receta que le ha dado a este enfermo o enferma que está en una situación difícil ha sido la correcta y ahora hay que esperar que eso rinda sus frutos. Por eso es tan importante, Nicolás, que la política monetaria sea complementada con la política fiscal. Y déjame agregar otro elemento a la discusión, que hoy día es contingente y es la reforma tributaria. Sí, claro. Fíjate que en campaña del presidente Boric partimos con una reforma tributaria de 8 puntos del PIB, después bajó a 6 puntos del PIB, después se ingresó el proyecto con una reforma de 4,1 puntos del PIB y hoy día estamos en 3,6 puntos del PIB. Es decir, el gobierno de una u otra manera no solamente ha hecho sesiones de diálogo que son muy importantes, sino que también está reconociendo que esa reforma genera un frenazo a la inversión y al crecimiento. Por Ujú. lo tanto, para poder avanzar de verdad en estimular la inversión, tenemos que modificar en forma sustantiva la reforma tributaria. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, eliminar el impuesto al ahorro, que mal se llama impuesto al patrimonio,
volver a integrar el sistema para no generar dobles tributaciones y avanzar fuertemente en consolidar la Defensoría del Contribuyente para que a través de esa vía generemos más confianza entre los actores. La confianza, Nicolás, es un elemento súper importante en el desarrollo de la economía. El tipo de cambio depende en buena medida también de cuánto confían los actores económicos Claro. en el desarrollo de nuestra economía. Por lo tanto, la reforma tributaria requiere una modificación sustantiva para apuntalar el crecimiento y ayudar a generar más bienes y servicios que contrarresten el incremento en los precios que estamos viendo hoy día. Sí, y por último, Alejandro, déjame tomar ese tema que tú decías, el tipo de cambio, que es bien relevante porque si hablamos de inflación también todo lo importado, los combustibles, por ejemplo, que en algún minuto decíamos, bueno, van a empezar a bajar. No, el último informe de la ANAP dice que van a subir el día de hoy, así que fue un respirito bien bajito de 2 semanas. Pero el tipo de cambio tiene mucho que ver y hoy, bueno, en las últimas semanas ha estado subiendo, no de manera impresionante, llegando a los 1.050 como le ocurrió en algún minuto, pero sí ubicándose en los 940 pesos, a esta hora los 937 pesos. Hay un tipo de cambio que también presiona todo este escenario, ¿no? Si el tipo de cambio presiona, veámoslo desde la economía de las familias, Vamos. ¿no? Hoy día la vida es más cara porque tenemos más inflación, corte en la cadena de suministro, crisis en Ucrania, Rusia y un largo etcétera, mayor liquidez, pero también un tipo de cambio alto. Recordemos que el 30% de nuestro Producto Interno Bruto son importaciones. Y contrario a lo que unos piensan, que nosotros solo importamos tecnología, automóviles, no, nosotros importamos trigo, importamos carne, cereales, aceite vegetal, que subió un 60% en los últimos 12 meses, y eso ha impactado, por ejemplo, en la canasta de alimentos, que ha subido un 20%. Por lo tanto, el tipo de cambio seguramente, Nicolás, se va a mantener sobre los 900 pesos. Vamos a ver el impacto de la alza de tasas de la Fed seguramente en los próximos días, pero también el mercado había asimilado esto. Por lo tanto, lo importante acá es que la intervención que hizo el Banco Central en Chile hace algún tiempo atrás fue apropiada porque eliminó la volatilidad, es decir, estos crecimientos sin fundamento o modificaciones sin fundamento en el tipo de cambio, y hoy día tenemos más estabilidad en la variación del precio. Eso es muy importante para entregar certeza a los inversionistas y al desarrollo de nuestra economía. Bien, Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos, explicarnos y por supuesto seguimos muy atentos a estos temas. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Un fuerte abrazo. Un abrazo, buenos días.